vamos a ver una introducción al lenguaje de programación Java, que es el lenguaje que aprenderemos en esta materia. En primer lugar, debemos pensar de qué es Java. Java tiene múltiples características y acá están algunas de ellas enunciadas. La primera de todas y la más importante es orientado a objetos. No es un lenguaje orientado a objetos puro, porque tiene tipo de datos primitivos. Es un lenguaje distribuido en el sentido de que permite la programación distribuida. Tiene una serie de características que permiten hacer aplicaciones distribuidas en Java. Si ustedes investigan un poco en internet, van a ver que es uno de los lenguajes más usados para programación distribuida. Es interpretado porque no compila código nativo del sistema operativo. Compila un código intermedio que es ejecutado por la máquina virtual de Java, que es la que sí interactúa con el sistema operativo. Es robusto y seguro, en el sentido que tiene distintas características que hacen que exista seguridad al ejecutar los programas Java. Tiene manejo de excepciones, uno puede dar una política de seguridad en cuanto a qué parte de un sistema de ficheros puede el programa acceder. Es neutral respecto a la arquitectura y portable porque al ejecutarse con una máquina virtual, cualquier programa Java se puede compilar para una máquina virtual de distintos sistemas operativos de distinta arquitectura. Entonces, escribo un programa y lo ejecuto en distintos sistemas. También es de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque tiene características que permiten trabajar con programas concurrentes que pueden hacer usos de múltiples núcleos dentro de una máquina. Tenemos lo que es multihilo, tenemos también lo que son colecciones concurrentes, etc. También podemos decir que es un lenguaje de programación que nos va a permitir desarrollar aplicaciones en la web, es decir, hacer páginas web. También vamos a poder hacer aplicaciones del lado del servidor, que por lo general son aplicaciones que corren atrás de una página web, en muchos casos. En la era de internet sucede eso. Y también podemos programar en computadoras personales, es decir, aplicaciones de escritorio, usando algún framework como Swing o JavaFX, que es el más actual. Y también podemos programar para dispositivos móviles o sistemas embebidos. Vamos a hablar un poco de la historia de Java. Este señor que ven en pantalla, Jen Gosling, trabajaba para la empresa Sun Microsystems y fue el que lideró el equipo que desarrolló Java en el año 1991. A su equipo de trabajo se lo denominaba el Green Team. Busquen después en internet por qué tenía ese nombre. Originalmente fue denominado OAK, roble en castellano, pero en el año 1995 tomó el nombre de Java, que es el que se usa hasta ahora. Quiero aclarar que Java y JavaScript no son lo mismo. Hay una confusión a veces entre esos lenguajes de programación. Son completamente distintos, por más que a la vista suelen ser parecidos, es decir, cuando hace un paneo rápido, pero no tienen nada que ver un lenguaje con otro. En el año 2010, la empresa Sun Microsystems es adquirida por Oracle, una de las principales empresas de base de datos del mundo, y que por lo general, a diferencia de Sun Microsystems, que trabajaba con el software libre, Oracle siempre trabajó con lo que era software propietario. Entonces, en ese momento hubo mucho ruido para ver qué pasaría con las aplicaciones que había hecho Sun Microsystems. Entre ellas estaba Java, MySQL, StarOffice. Java
siguió siendo desarrollado por Oracle, no pasó a ser un programa en desuso y le puso mucha fuerza al lenguaje de Oracle. Así que por ese lado las dudas respecto a Java con el tiempo se fueron disipando. La versión actual de Java es la 14, que fue lanzada el 17 de marzo del 2020. Ya se pueden ver las características de la versión de Java 15. Hace unos años Oracle cambió la filosofía en cuanto al versionado de Java y está sacando más de una versión por año. Por eso es importante estar actualizado. Y en cada versión ellos sacan características de prueba. Es decir, que si la comunidad los acepta, ellos la ponen en alguna de las siguientes versiones. Inicialmente Java, estoy hablando del año 94, 95, cuando empezó a haber furor de Java, era atractivo porque nos permitía hacer programas que se podían ejecutar en un navegador web. Esos programas se denominaban applets, que nos permitían hacer aplicaciones interactivas en la web. Para ustedes eso es algo normal ahora, pero en esa época la norma era que un sitio sea estático, que uno no pueda interactuar. Después vinieron lenguajes como PHP y otros que sí hicieron los sitios interactivos. Bueno, Java, mediante los applets, permitía que un sitio web sea interactivo. Lo que hacía un applet era un código Java que cuando uno abría la página se descargaba en la aplicación Java en la computadora del que estaba usando el navegador y se ejecutaba esa aplicación con la máquina virtual de Java. Había toda una serie de políticas de seguridad en los applets que impedían, por ejemplo, de que un applet ingrese al sistema de ficheros de la persona que estaba accediendo a la página web, porque eso sería un hueco de seguridad, si podía ser. Actualmente se pueden hacer lo que se denominan aplicaciones dinámicas ricas de Internet, que son aplicaciones con características y funciones semejantes a una aplicación de escritorio, en lo que ustedes sí están acostumbrados a ver ahora. También, como dijimos, podemos desarrollar aplicaciones del lado de un servidor web, pero no la parte del frontend, sino puede ser hablando del backend. Estas aplicaciones hacen procesamiento de datos, cálculos, podrían generar algún sitio web de forma dinámica, pero como le digo, está muy enfocado en lo que es el backend también. El software para teléfono móvil se desarrolla utilizando Java o Kotlin, que Kotlin es un lenguaje que corre en la máquina virtual de Java. También hay que diferenciar lo que es el lenguaje de programación Java con lo que es la máquina virtual de Java. Son cosas distintas. Porque hay varios lenguajes que corren en la máquina virtual de Java. Kotlin es uno de los que más furor está teniendo actualmente para el desarrollo en teléfonos Android. La especificación del lenguaje define la sintaxis y la semántica del lenguaje de programación Java. La sintaxis se refiere a cómo debemos escribir correctamente en Java y la semántica es qué significa cada instrucción. Ahí está el enlace web a la cual ustedes pueden acceder a las especificaciones del lenguaje. La interfaz de programación de aplicaciones o API contiene un conjunto de clases predefinidas e interfaces que nos van a facilitar el desarrollo de los programas Java. ¿Qué tiene de interesante esto? Que son un conjunto de clases que uno ya las puede usar y no tiene que estar reinventando la rueda. Por ejemplo, hay clases para cálculos matemáticos, para obtener números aleatorios. Yo no tengo que estar pensando que tengo que volver a
a crearla. Existen clases que permiten manejar colecciones de objetos. No tengo que pensar en ello, tengo que saber cómo usarlas. La definición de la interfaz de programación de aplicaciones está en ese enlace que ustedes tienen en la presentación. Es para la versión 14 de Java. Java tiene un Runtime Environment, que lo que me permite es ejecutar programas Java. Ese es el intérprete de la máquina virtual de Java. Si uno quiere ejecutar un programa Java, debería tener instalado el Java Runtime Environment. Sin ello, no podrá ejecutarlo. En cambio, el Java Development Kit, o JDK, que es lo que les pedí que instalen en la primera clase, es un conjunto de herramientas que es usada por los desarrolladores Java. Podemos tener aplicaciones, ¿sí?, que pueden ejecutarse desde la línea de comando, es decir, no tengo que tener una IDE para ejecutarlo, por más que lo normal ahora es tener una IDE para ejecutar este tipo de aplicaciones. Y lo que uno puede hacer con estas aplicaciones es desarrollar, hacer test, hacer debug de programas escritos en Java. Existen en Java 3 ediciones. La Java Standard Edition, que es la que vamos a usar nosotros, que nos permite desarrollar aplicaciones del lado del cliente, así que aplicaciones del escritorio. También hay frameworks que ahora permiten, usando la Java Standard Edition, programar aplicativos web, pero no es la norma. Los Apples se podían programar con la Java Standard Edition. La Java Enterprise Edition nos permite desarrollar aplicaciones del lado del servidor o aplicaciones web. Como ejemplos, tenemos a los servlets Java Server Page, que permite hacer páginas web, y Java Server Face. La otra edición es la Java Micro Edition, que nos permite desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles, como teléfonos celulares, tablets, o también para sistemas embebidos. Es la edición más pequeña, que es más reducida en cuanto a prestaciones, porque el hardware es más acotado. Recordemos algunas cosas de programación. ¿Qué es un identificador? Es un nombre que nos va a permitir identificar nombre de funciones, nombre de variables, en programación orientada a objetos, nombre de clases o nombre de métodos. Mediante ese nombre vamos a recordar, por ejemplo, cómo denominamos a una variable o cómo denominamos a una función. ¿Y qué son las variables? Representan valores en un programa que pueden cambiar durante la ejecución del mismo. Para ello, una variable apunta a una dirección de memoria, que en esa dirección o direcciones de memoria se almacenan los valores asociados a dicha variable. Ahora veremos a Hola Mundo. Vamos a entrar en un terreno peligroso, donde voy a necesitar mucho de su ayuda en este mundo virtual, dado que a partir de ahora vamos a empezar a programar. Ya terminamos toda la introducción, vamos a ir programando y aprendiendo sobre el lenguaje. Como es muy usual, lo primero que se muestra al aprender un lenguaje es un Hola Mundo,
que es el que usted tiene ahí en pantalla. En la línea 1, donde dice Public Class, bienvenida, estamos definiendo una clase. Fíjense que la clase empieza ahí, donde dice Public Class, bienvenida, y abrimos llave. En la última línea estamos cerrando la llave. Es decir, todo lo que ustedes están viendo ahí es una clase. Siempre que ustedes escriban código en Java, deben escribirlo dentro de una clase. Recuérdenlo. Cada clase va a tener un nombre. Por convención del lenguaje, el nombre de una clase siempre va a comenzar con una letra mayúscula. Fíjense que ahí dice que la clase se denomina bienvenida y la B larga está en mayúsculas. Yo voy a exigir que ustedes mantengan las convenciones. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando ustedes vayan a desarrollar para una empresa, esas convenciones ya se asumen por hechas. Entonces, ustedes deben cumplir con ellas. En un archivo Java solamente puede existir una única clase pública. Y ustedes miran, ¿y cómo yo sé si una clase es pública? En la línea 1 dice public class, significa clase pública. El nombre del archivo que contenga esta clase debe ser igual al nombre de la clase. En este caso, la clase pública. Es decir, si mi clase se llama bienvenida, mi archivo debe llamarse bienvenida. Con el agregado de que todos los archivos fuentes de Java tienen la extensión .java. Es decir, si este archivo contiene la clase bienvenida y es un archivo de Java, debe denominarse bienvenida.java. Tengan muy en cuenta que Java, al igual que lenguajes como C o C++, distingue entre mayúsculas y minúsculas. Bienvenida sin la B mayúscula no es lo mismo que bienvenida con la B minúscula. En la segunda línea definimos lo que es un método. Recuerden que los programas en Java contienen clases y estas clases van a tener atributos y métodos. Aquí tenemos un ejemplo de un método dentro de una clase. Fíjense que está incluido dentro de lo que es la definición de la clase. Cada clase en Java puede tener múltiples métodos. Acá tenemos solamente uno. Y en este caso, este método que se denomina main es un método especial en Java, porque define dónde va a comenzar la ejecución de mi programa. Cuando uno desarrolla en Java va a tener varios archivos. Uno de esos archivos debe tener este método, que me va a indicar por dónde empieza a ejecutarse el programa Java. Todo método va a contener instrucciones. En este caso, tenemos una sola instrucción, que es system.out.println, entre paréntesis, hola mundo. System.out.println es un método que ya viene en la API de Java, que me permite imprimir por pantalla, en este caso, un string. Un string, que es una cadena de caracteres, se representa en Java con doble comilla. Un literal de cadena de caracteres en Java se representa con doble comilla. Hola mundo es una cadena de caracteres.
Entonces lo que va a salir por pantalla es hola mundo. Otra característica que tiene el lenguaje Java es que cada instrucción finaliza con punto y coma. Usual como es en C o C++. Fíjense acá, la instrucción existe no print hola mundo. Al final de la instrucción ponemos un punto y coma. La línea 3, que dice muestra el mensaje hola mundo en la consola, es un comentario. ¿Qué es un comentario? Es una anotación del programador para recordar algo, para recordar qué hace un programa, etc. Estas anotaciones o comentarios son ignorados por el compilador. ¿Qué significa que son ignorados por el compilador? En tiempo de generación del código Java por el compilador, el mismo lo descarta. En Java existen tres tipos de comentarios. El comentario de una sola línea, que es el que teníamos recién, que empieza con la doble barra. Y desde ese momento hasta el final de la línea, todo es comentarios. Tenemos el comentario de múltiples líneas, que es con el barra asterisco, asterisco barra. Ahí tiene un ejemplo. Y después también tenemos el comentario de documentación, que es un tipo de comentario especial que sirve para documentar código y generar un documento de ese tipo de comentarios. La particularidad que tiene este comentario es que empieza con barra asterisco asterisco y finaliza con asterisco barra. Para crear un programa en Java, lo primero que tenemos que tener es el código fuente, que lo vamos a almacenar en un archivo Java. En este caso del de Hola Mundo, en un archivo que se denomina bienvenida.java. Vamos a compilar ese archivo fuente con el compilador de Java y como resultado vamos a obtener un archivo con extensión .class. Este archivo con extensión .class lo que va a contener es código intermedio, que en la jerga de Java se lo conoce como bytecode. ¿Y por qué usamos código intermedio y no directamente un código binario que se ejecuta por el sistema operativo? Por portabilidad. Este archivo de bytecode, que tiene extensión .class, va a ser interpretado y ejecutado por la máquina virtual de Java. Esa máquina virtual de Java es lo que ustedes como usuarios finales instalarían cuando instalan el Java Runtime Edition. Lo que hace portable a un programa es que ese archivo .class lo puedo ejecutar en distintos sistemas operativos. ¿Por qué? Porque existen distintas versiones de la máquina virtual de Java para cada sistema operativo. De manera gráfica, nos quedaría algo así el proceso de creación de un programa. Tenemos el código fuente, en este caso bienvenida.java. Lo vamos a compilar con el compilador de Java, que a nivel de línea de comandos es invocar al programa JavaC y pasarle el código fuente, en este caso bienvenida.java, que me va a generar un archivo denominado bienvenida.class, que es el bytecode. Ahora, para ejecutar ese bytecode, invocamos a Java espacio bienvenida, sin .class. Java es la máquina virtual de Java. Y lo que hace la máquina virtual de Java al ejecutar este archivo .class es adherir, es agregar
la interfaz de aplicaciones de la biblioteca que ya viene con la máquina virtual para poder ejecutarlo. ¿Por qué? Porque el System Out Line está definido en esa biblioteca. Ustedes no escribieron ningún código para eso. Ya viene en la biblioteca de Java. Bien, chicos, esto es todo por hoy. Es nuestro primer programa en Java. Por favor, revisen los conceptos, revisen qué es una clase, revisen cómo se escribe una clase, que los métodos van incluidos dentro de la clase. Si nada escribimos fuera de una clase. En la siguiente clase seguiremos adentrándonos en el lenguaje. Muchas gracias y nos estamos viendo.